Alfonso Rollero, analista político, a quien le vamos a preguntar. Muchos de los 104 legisladores que aprobaron el informe han dicho que no apoyarán el juicio del presidente. ¿A qué se debe esto? Dicen ya, yo editoralicé el día de hoy y ya me han caído en hordas. Ahí está el hombre del maletín. Bueno, primero, buenos días, Juan Javier, Andrés, Esteban, y también felicitar pues este espacio que lo he visto crecer y que también pues soy un fiel oyente. Pues, y muchas gracias, Alfonso. Con ustedes. Bueno, en este análisis hay que dividir en dos ámbitos la discusión, digamos, ¿no? El ámbito político, que es donde están todos los puñetes, patadas, y el ámbito ciudadano, que aparentemente no se adhiere a esta batalla en este otro ambiente político. En este ambiente político entra la Asamblea, entra el gobierno, entra también la Corte Constitucional, porque será dirimente si es que se inicia el juicio político. Hay mucha, tal vez, neblina en la discusión sobre el juicio político, porque no ha iniciado ni un juicio político ni el proceso normal dentro de la Asamblea. Por ende, es normal que hayan estas disuasiones, divisiones y demás, porque un informe aguado, obviamente, pues tiene seguidores aguados, ¿no? Y esa es la realidad del panorama. Entonces, en este ámbito político per se, y entrando nuevamente a la materia de los asambleístas que se han retractado de una otra forma por la votación que ha tenido en ese informe, esto no, de una otra forma, no limita que mañana más tarde el juicio político pueda proceder. Esto no ha comenzado ni tampoco se ha terminado. Entonces, por ende, todo está por verse. Ahora, Alfonso, otros analistas afirman que el mayor pecado del presidente ha sido su ingenuidad política, que recién percata que el gobierno está nadando en medio de tiburones. Bueno, yo pienso que el gobierno debió haberse dado cuenta hace mucho tiempo que el abrazo político no le iba a ser dado nunca, ¿sí? Que no se podía abrazar con los políticos. El presidente y el gobierno nacional debió haber buscado el abrazo ciudadano. Y eso se traduce en una agenda social que todo el mundo lo menciona, pero ¿qué es una agenda social? Lo que el pueblo necesita para sentirse tranquilo. La gente quiere trabajar, quiere recibir su ingreso. La persona que tiene la carretilla vendiendo jugos tiene pánico que mañana no pueda abrir su carretilla porque no podrá trabajar. Esto por cualquier efecto político, pero también por cualquier efecto de cualquier líder o de organización social que juega a la política que quiere impedir su normal o diario trabajo. Entonces, para mí, el presidente ha equivocado, por supuesto, con errores puntuales en la gestión de gobierno, en esta agenda social, en la obra pública y sobre todo en enfocar recursos no en todos los sectores, en los sectores ganadores e importantes. Yo vengo insistiendo hace mucho tiempo que el sector ganador para el Ecuador es el sector agropecuario, la ruralidad por entera. Para mí esa sería la mayor ganancia para un gobierno que logre de una u otra forma conectar, sintonizar con los que más necesitan y seguramente con los que mayores réditos prontos podrían darlos. Miremos hoy el caso de la agricultura, por ejemplo, para entrar rápidamente en lo que podría hacer el gobierno, porque yo creo que siempre hay tiempo para corregir. Lo malo es no hacer nada. El gobierno rápidamente podría emprender no un salvataje en el sector agropecuario por el tema del invierno, pero bien puede enfocar mejor los créditos. Yo creo que es insuficiente lo que está aún hoy, pues, digamos, batiéndose en el Banco Ecuador, pero creo que debe ser todo atado y concatenado con exportación y, digamos, de una otra forma, una venta rápida para el Ecuador. A su vez, tenemos temas de la gripe aviar y demás cosas que son temas coyunturales, que parecería que es el símil de lo que pasa en la política. Nunca apagan las crisis. El gobierno es un mal administrador de crisis y sobre todo es un mal rebotador de la crisis, porque si uno está en un punto muy bajo, lo más, digamos, posible podría salir con rapidez y salir con nuevas acciones que permitan no solo diluir la crisis, sino llevar la conversación hacia otros lados. Y el gobierno ha sido incapaz de hacerlo, y esa carretera de la comunicación, en la narrativa, la ha ganado la oposición, que siempre fue oposición y que nunca iba a ser su adepto en el área política. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido. Los análisis o el análisis que se ha venido dando en el transcurrir de los días es que había una situación de crisis importante porque había este tema de la posta, luego pues el inicio de este informe de la comisión, finalmente le decíamos a Francisco Jiménez que antecedió en la palabra el hecho cierto que ese diálogo que se venía dando en la Asamblea y que aparentemente daba una fortaleza y que daba una impresión de unificación y de que todos vamos al juicio político, los medios serios, los analistas serios han comenzado a destruir esa narrativa, y hoy tenemos pues en los medios desde ayer, y Juan Javier al inicio del programa lo ha venido refiriendo desde el día de ayer, cómo se ha ido desmoronando, cómo se han ido desmarcando los partidos políticos. Y como bien tú señalas, si bien es cierto, todavía esto no inicia y lo más probable es que UNES consiga las firmas, ni siquiera, ahora ya veo en el periódico de hoy que ya se
están pidiendo una semana más porque no tienen idea de lo que van a escribir. Pero partiendo de la premisa que parece que ya es cierta, que eventualmente no tienen causal y que si es que llega alguna causal, la Corte Constitucional, lo más probable es que se caiga en la Corte, porque si lo que ya han dicho de traición a la patria ya lo sacaron, el Partido Social Cristiano dice que no va a apoyar un juicio por delitos contra la seguridad, y ya hemos recalcado que no existe la comisión por omisión, por cohecho, concusión y peculado. ¿Cómo ves tú el post? Es decir, esa es una pregunta que sí nos gustaría hacértela, es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno en los próximos 2 años para tratar de paliar esta insatisfacción que al final del día se siente en la calle, pero que necesitamos que se cambie a efectos de poder terminar su mandato con cierta tranquilidad? ¿Cómo ves tú ese post? Sí, 2 palabras: adhesión ciudadana. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, ir tras eso. Hay un gabinete importante gabinete con figuras importantes dentro del gobierno del presidente Lasso, los cuales parecen muchas veces en la sombra, necesitan mayor protagonismo para comunicar lo que están haciendo. La comunicación ha sido un problema de este gobierno, pero más la ejecución. Yo pienso que la ejecución y sobre todo este targeteo de dónde debo invertir mi mayor cantidad de esfuerzo para poder abrazarme con la ciudadanía y olvidarme lo que pasa en el sector político, en el ámbito político, porque ya sabemos que al primer grito, digamos, se dividen, a la primera diferencia se dispersan. Entonces esa es la continuidad de la política que conocemos hace mucho. Esto no es un tema de ahora. La política, desde que se instauró la democracia en Ecuador, yo considero que ha sido así, altamente volátil. Es por eso que un gobierno solamente se puede hacer fuerte con el ciudadano. Con lo político, digamos, tendrías que tener un gobierno como el de Correa, que tenía una asamblea que casi todos se congraciaban con él. Claro, la aplanadora. Claro, entonces era básicamente, pues, oye, vamos a hacer esto, vamos, votémoslo y listo. Y era una cosa muy sencilla. Y cuando tomaban, pero que te interrumpo, cuando tomaban la iniciativa, como por ejemplo en la ley de despenalización del aborto, terminó por sancionar a la... Te volvían a llamar, pues decían, claro. Sancionó a las asambleístas y fueron las suplentes. Claro, pero básicamente el presidente Lasso, como la mayoría de los gobiernos en el mundo, porque esto no es una cosa que nos pasa solamente en Ecuador, en el mundo, la gente no se siente representada por sus gobernantes, ni por la asamblea, ni por los presidentes, porque ganan con muy poco margen, ganan muy divididos, la población está dividida de por sí. Miremos lo que pasa en Perú, miremos lo que pasa en Colombia. Uno tiene que analizar fríamente la situación para entender que en el ambiente político muy pocos pueden ganar, más bien todos pueden perder, porque eso es de alta volatilidad. Con quien nunca vas a perder es con el ciudadano. Esto no se trata de partidismos, se trata de acción rápida, concreta en los temas importantes que más le interesan al ecuatoriano: seguridad, empleo y paz. Yo diría que es la tercera, ¿no? Que es la paz. No, nadie quiere secuestros, nadie quiere robo, ¿no? También es bastante complicado cuando tienes una asamblea y los sectores políticos no te dejan gobernar. Realmente no hay forma alguna en que casi que se pongan de acuerdo, en casi nada. Sí. No se ponen de acuerdo porque más que los partidos políticos, más que un interés por el ciudadano, tienen un interés político. El interés del correísmo ahora es recuperar el poder, más que el interés de los ciudadanos. Realmente, por ejemplo, al correísmo le importa un bledo si es que el presidente sube el salario, cumple su promesa de subir el salario. Realmente es algo, y eso, por ejemplo, incide en la ciudadanía también, el haber subido el salario $25 como cumplir su propósito de campaña. ¿No? Así como los impuestos también, efectivamente, que el haber subido los impuestos hace que el presidente haya perdido base política en la clase media alta, trabajadora, porque el impuesto a la renta ha subido considerablemente, ¿no? Pero no hay interés en hacerlo. Ahora, quería conversar contigo sobre, tú comenzaste con los juicios políticos. El último juicio político como tal planteado, si mal no... Bueno, yo era un infante, pero si ustedes me pueden, y aquí en la mesa me pueden recordar, me parece que es el de Dajic, que propuso el Partido Social Cristiano, porque a Abdalá lo votaron sin juicio político. A Yamil también declararon el abandono de la presidencia y fue derrocado sin juicio político, y Lucio también. No hubo juicio político. Entonces, el último juicio político que quizás sí se dio en la asamblea fue el de Dajic, que no se terminó porque Dajic renunció. Y de ahí el siguiente que tendríamos es este. Escuchaba en la radio a un abogado de Quito que hablaba de Guillermo Martínez Mera, no es Guillermo, ¿cómo se llama? No, Juan de Dios. Juan de Dios Martínez. Sí, pero eso es en los Mera. años 30. No, ese es el único antecedente de impeachment a un presidente, Juan de Dios Martínez Mera. Aparentemente ese es el único antecedente presidencial de impeachment. Es correcto, no hubo uno a un vicepresidente, también hubo un reporte en el Universo, hubo uno, me parece, presidente, un vicepresidente, claro, como tal, de presidente solamente... Sí.
a Juan de Dios Martínez Mera, que efectivamente fue destituido aparentemente. Pero el juicio, el último, creo yo que fue el de Dajic, que sí se instauró, pero ganó, que no pues. terminó. No, ganó, pues. No hubo votos, claro, efectivamente ganó. Y después no lo sacaron. Sixto le pidió la renuncia. Exacto. Y renunció. Así fue. Así es. Así fue. El presidente Lasso le vienen horas difíciles porque hoy por hoy, y siguen horas difíciles. Yo pienso que este gobierno... Y van a ser difíciles todo su gobierno. Porque siempre comenzó así. Siempre comenzó así. Y cuando uno tiene que analizar una crisis, digamos, tiene que ver el gatillador, dónde se comienza a disparar el problema. Y esto se comienza a disparar desde que el gobierno del presidente Lasso le da de baja a esta coalición partidista, digamos, políticamente. Y eso, pues, obviamente, pues trajo un zafarrancho que lo vemos hoy por hoy en la clase política, ¿no? Y el apetito político también de varios líderes que antes eran grandes figuras, digamos, y hoy por hoy, pues, quedaron justamente de esta forma, ¿no? Como una clase política con un apetito salvaje. Sí, pero también yo creo que efectivamente quizás ha habido este déficit de comunicación en donde no se ha comunicado bien los temas. Acuérdate que eventualmente el presidente dijo: voy a gobernar sin la asamblea, a tratar de gobernar sin la asamblea, tratando de ejecutar la obra pública, etcétera, pero no se ve la obra pública, no se ve de la forma en que se debería ver, a pesar de que se ha estado terminando muchas cosas pendientes de gobiernos anteriores. Y tiene que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? Efectivamente hay que destinar los recursos a los contratos que se firmaron en el gobierno anterior y hay que terminarlos. Ahora hay que tener iniciativa también y comenzar a hacer las obras que se necesitan ahora, ¿no? Y se tienen 2 años, que quizás es un corto tiempo para poder terminar, con lo cual va a ser muy difícil. Ahora, ¿cómo ves tú estos cambios en el gabinete que el gobierno ha hecho? Estuvimos aquí ahora a Francisco Jiménez, que sigue su libro aquí en el escritorio. Estuvo Francisco, ya se fue. Ahora está Henry Cucalón. ¿Crees tú que la gestión de Henry Cucalón ha tenido algo de incidencia en este tema ahora del juicio político, que los asambleístas están allá, se está desmoronando esta torre que quiere impulsar el juicio político? Ya los correístas se están sintiendo solos. ¿Cómo ves tú? Bueno, y eso tal vez es un tema de hoy, ¿no? Tal vez si medimos esto mañana ya estarán un poco más acompañados, porque esa es la volatilidad de la política. Sobre Henry Cucalón, para ir contestando un poco de atrás para adelante, Henry Cucalón ha venido con un tono sereno, un tono de no disputa, un tono, digamos, de poner las cosas al son, y eso de otra forma le ha gustado a ese espectro que está viendo la política, porque hay que entender que en el Ecuador hay un espectro que ve de ciudadanos que ve la política y otro que no le interesa nada más que su día a día, porque la tiene difícil. A la gran mayoría no le interesa la política. Y aparte, este desenlace político tampoco le interesa al ciudadano, porque estamos hablando de una asamblea que está totalmente desprestigiada y un gobierno que tiene una bajísima popularidad. Entonces, finalmente vemos a estos dos contendores peleando y decimos, bueno, ya el desenlace no me importa, porque yo tengo mi problema día a día. Para mí lo que debe hacer el gobierno nacional, que lo mencionaba al comienzo de mi intervención, es tener un plan claro en los sectores donde necesita rápidamente una acción. Hablaba del sector agropecuario, hablaba de la ruralidad. Para mí eso es importante porque Ecuador podría ser el huerto del mundo. Escuchábamos hace un rato a Juan Javier que hablaba sobre el déficit alimentario, por ejemplo, de Reino Unido, que no puede ni poner una ensalada en sus mesas. Bueno, Ecuador puede ser un gran proveedor del mundo, pero como están las cosas, con la cantidad de desorden que existe en la mayoría de los ámbitos, es muy complicado que podamos tener, digamos, mañana más tarde una esperanza diferente a la que tenemos hoy. Entonces el presidente Lasso, para mí, a mi criterio, debe hacer 3 cosas muy rápidas. Un crédito mucho más agresivo, no solo para el sector agropecuario, para los sectores que se estén targeteados como que sean de rápido, de quick wins, ganadas rápidas. El sector agropecuario es uno, hay otros sectores que por supuesto lo podrán también tener. Número 2, tener rápidamente una mejora a los servicios públicos. Los servicios públicos se han venido para abajo, ¿sí? Entonces la gente va a decir, ¿con qué gobierno estaba mejor? ¿Con el del presidente Lasso o del expresidente Correa? Bueno, el expresidente Correa porque ibas a sacar un pasaporte y lo tenías en 10 minutos y estabas muy bien. Ese tipo en de 4 horas, 10 minutos. Bueno, pues en 4 horas, pero sí lo tenías el mismo día. Aquí entras 10 minutos, estás en la fila de afuera, en la cuadra de atrás. Sí. O sea, sí hay problemas serios en los servicios públicos. De acuerdo. Pero sigue eso. Tampoco debe ser tan importante. Lo que la gente quiere es paz. La gente quiere trabajar tranquila, saber que no le van a cerrar su carretilla mañana, que no va a haber mañana más tarde una horda de gente violenta que va a movilizarse en las ciudades causando destrozos también a sus negocios y lastimando su ingreso diario. Para mí las cosas están claras donde debería ir el gobierno. Lo que me parece no claro es por qué no se toma la acción pronta.
Agradecemos el análisis político de Alfonso Rollero y esperamos nuevamente contar con tu opinión en esta radio, Alfonso. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y cuenten con la próxima pues venida cuando sea invitado.